Por ejemplo, si están haciendo una expresión con la que se levanten los extremos mediales de las cejas, no hagan arrugas a los laterales porque no tendría sentido. Saludos, gente. Hoy les traigo a Amadeus Cho, el Hulk sonriente. Creo una esfera y estiro el área de la mandíbula y la parte trasera para hacer la forma general de la cabeza. Luego aplano los laterales con el clay para que la parte frontal de la cabeza sea más delgada que la trasera. Y de ahí uno un poco el área de los ojos para darle forma al arco cigomático y a las cejas, y establecer un poco mejor las proporciones. Para las cejas, hacia el lado medial no les hago rectas, al final bajan ligeramente para formar lo que sería la glabela. Como ya tengo a medio formado el puente de la nariz, hago la apertura nasal con su inferior más o menos a la altura del borde inferior del arco cigomático. Hago las fosas orbitales y de ahí defino lo que sería la forma de la dentadura y de la zona mental del cráneo. Luego hundo un poco el área del hueso temporal, que está en los laterales superiores del cráneo, para tener un volumen más interesante cuando agregue el músculo temporal. Porque a veces para agregar volúmenes, por más sutiles que sean, resulta más interesante primero hacer el efecto contrario, o sea sustraer, y luego añadir geometría y suavizar, como que se fusiona mejor. Y en este caso, como además tiene sentido porque la sustracción formaría esa parte del cráneo mejor. Bueno, luego esculpo el macetero para tener un poco más de volumen, estiro el cuello y empiezo con la oreja. Para la oreja lo mismo de siempre, esculpo la silueta de la hélix, la hago un poco más uniforme y luego enmascaro para sacarla y rotarla como correspondería. En primera instancia esto lo hago con una referencia del libro de Anatomy of Facial Expression, para tener primero la forma genérica y luego adaptarla con una referencia real, siguiendo la misma lógica de la cara en general. De ahí hago las formas principales, la hélix, el óvulo y demás, nada muy definido por el momento, y luego paso a la nariz extrayendo el área de la apertura nasal y un poco por debajo del borde inferior de esta. Ahora paso a la boca, mido desde el borde inferior de la nariz hasta la parte baja de la cabeza y divido en tres partes. En la primera división marco la boca, un poco por debajo la depresión que hay entre el labio inferior y la barbilla, y las comisuras las ubico más o menos hasta que estén en la misma línea del párpado superior. Luego empiezo a dar volumen a las formas principales de la región oral, que serían los pilares de la boca, el nodo y el filtrum. Los dos primeros suelen ser parte de un mismo volumen con un pequeño surco marcado diagonalmente desde la comisura, pero que no divide totalmente las formas. Y para el filtrum conviene primero hacer las fosas nasales, ya que los bordes laterales de este vienen desde ahí. Cuando tengo esto, sigo con las regiones externas, empezando con el volumen que rodea desde la región infraorbital hasta la mental, y en la mental sacar un poco más esa área. De ahí sigo con los ojos, para los cuales relleno las fosas oculares sin aplanar demasiado, y agrego dos esferas para los ojos. A estos ojos les inflo la parte del iris y luego esculpo alrededor para formar los párpados muy básicamente. Luego para los volúmenes de la parte inferior trato de generar una transición más suave hacia el cuello. El volumen de la región oral sobresale un poco con respecto a la parte posterior, que más bien suaviza un poco el ángulo de la mandíbula. Un error muy común es marcar demasiado el ángulo de la mandíbula. No es totalmente recto ni angular. Vean cómo con esto en cuenta tiene un aspecto más natural. Hasta aquí ya se puede identificar unas proporciones aceptables, no perfectas, pero que se pueden usar para refinar con referencias reales, por lo que ahora paso a lo siguiente. Para darle más naturalidad a esta cara, al inicio escogí al actor Steven Yeun. No sé cómo se pronuncia eso. Pero luego se me ocurrió aprovechar la oportunidad y terminé usando la cara de Ross Tran. Si se preguntan por qué siempre o casi siempre escojo actores para la parte de la naturalidad, es básicamente porque se me hace mucho más fácil encontrar imágenes de alguien conocido del que se tenga muchísimas fotos de varios ángulos, nada más. Pero en algunos casos hago excepciones, como en este. Si bien Ross Tran es muy conocido, no es tan fácil de encontrar fotos suyas como lo es con actores. De hecho, la gran mayoría de imágenes que reuní son de capturas de fotos de su Instagram y de frames de algún video. Bueno, lo primero es marcar las diferencias claras que tiene un rostro con rasgos orientales. Para eso veo primero una referencia de Anatomy for Sculptors donde explica las diferencias entre los ojos. Fíjense cómo el cobertor superior del ojo no se queda solo en el lado lateral, sino que va cubriendo un poco hasta el costado del lacrimal. Esto hace que esa pequeña fosa que se forma entre el ojo y el puente de la nariz se reduzca ligeramente porque la piel se estira formando una membrana. Además, las comisuras de los ojos se elevan un poco más con respecto a los lacrimales. Para el resto de volúmenes más generales uso las mismas referencias para tener claro cómo se forman esos volúmenes en las referencias reales, y voy alternando y comparando. Igual, antes de hacer grandes cambios, activo las capas para poder comparar fácilmente los estados de la escultura, y bajar la intensidad en algunos casos o corregir. Ahora ya comienzo a usar referencias de cómics simultáneamente
simplemente para definir mejor las proporciones que quiero, para lo cual si ya estoy contento con el cambio anterior, hago bake a la capa que estaba haciendo y activo otra para los nuevos cambios. La transformación consiste básicamente en exagerar algunas proporciones y crear contrastes de escala mucho más marcados. Hulk tiene unos ojos, nariz y orejas muy pequeños, una mandíbula mucho más gruesa y la cabeza en general más ancha. En este punto uso 4 tipos de referencias. Primero, para los rasgos orientales, las fotos que reuní de Ross Tran. Lo segundo, las ilustraciones en los cómics para entender cómo se abordó el personaje con un estilo más de cómic, evidentemente. De ahí las de las películas para ver cómo se interpretó y sacar ideas. Pero por otro lado, a personas con rasgos más fuertes para igual determinar cómo se exageran los volúmenes en la vida real, para saber cómo extrapolarlo desde algo que sé que sí existe. Para esta última me guié por la forma del cuerpo de Kai Greene, también conocido como King Kai. Luego hago la retopología muy básicamente como he explicado en otros videos, y cuando tengo un flujo decente hago los poligrupos en los ojos, la boca y en los cortes, para poder enmascarar o aislar más rápido si lo necesito más adelante, que si los hago así es porque ya sé que voy a necesitar hacer eso. Y de ahí hago la respectiva proyección subdivisión por subdivisión, hasta conseguir los detalles que se aprecien en la escultura con Dynamesh, y cuando lo consigo borro la que está con Dynamesh. Bueno, de ahí poco a poco voy refinando los detalles, con las mismas referencias que les mencioné antes y trato de construir formas un poco más toscas, tal como lo sería un Hulk. Pero claro, esta versión de Hulk es más amigable que el conocido de Bruce Banner, es un poco más tranquilo, incluso sonriente, así que ciertos rasgos, si bien los exageré, no quise llegar a un punto en el que sea tan tosco como por ejemplo la versión más brutal de Daniel Bell, que por cierto también la usé de referencia justamente para eso. Obviamente mi Hulk no le llega ni a los tobillos al suyo, pero quise intentar hacer un Hulk que esté más o menos en la misma línea. Aquí ven cómo empiezo a usar imágenes de las películas para entender cómo transformaron las proporciones de Mark Ruffalo para convertirlo en Hulk, y tratar de aplicar eso mismo para transformar las proporciones de Ross Tran, y voy alternando entre los dos conforme voy esculpiendo para asegurarme de no dejar muy por detrás a ninguno. De todas maneras, como tampoco es que quise hacer un likeness de Ross Tran para transformarlo, más bien tomo ideas de lo que veo en su estructura y eso trato de transformar, no tal cual a Ross. Entonces, bueno, pueden ver cómo exagero las cejas, marco los pómulos y el resto del cigomático. También me di cuenta que el landmark de la línea temporal cuando una persona es bastante musculosa se le marca demasiado, así que no hice tan sutil esa transición. Mencioné que la mandíbula se agranda un poco más, pero no ensancho solo la parte inferior, porque el labio inferior se ve como se estira bastante más. Además, el macetero también lo exagero, porque he notado que en un físico culturista ese músculo está bastante desarrollado también, y contribuye a darle un aspecto más tosco al personaje. Para la base quería hacer algo más sencillo, pero no se me ocurría exactamente cómo, así que investigué sobre bustos similares y tomé ideas. No me compliqué demasiado, eso hay que decirlo, pero igual traté de hacer algo que sea interesante. La hice a partir de un cubo y con Zero Measure fui experimentando con las formas hasta tener algo que me guste, porque por más sencillo que sea, tampoco voy simplemente a agregar un cubo y dejarlo ahí. De ahí, cuando ya tengo la forma, hago crease en los bordes y aumento los niveles de subdivisión para empezar con los detalles, pero antes de eso vuelvo a la cabeza. Me estaba pareciendo que los rasgos orientales no estaban lo suficientemente marcados, así que investigué un poco más para saber cuáles podrían ser los motivos y encontré una referencia buenísima, creo que fue en Pinterest, en la que se explica mejor cuáles son las diferencias entre las distintas regiones del mundo, así que trato de marcarlas. Aquí se ve cómo para los rasgos que necesito debo apretar más las comisuras de los ojos y elevarlas, como dije antes, pero aún más, de manera que la línea que se crea entre ambos extremos se vea más inclinada. También marqué de nuevo la membrana formado por el cobertor superior del ojo, y con esos cambios ya tengo algo mucho más cercano a lo que buscaba. Ahora hago las cejas con el Curve Tube Snap, pero como tengo agregadas subdivisiones no puedo hacerlo directamente en la cabeza. Lo que podría hacer es activar el Free Subdivisions o borrar los niveles superiores y luego reconstruirlos, pero como de todas maneras es una geometría que voy a preferir mantener en otra subtool, es más rápido insertar una subtool cualquiera y con eso seleccionada, usar el Curve Tube Snap sobre la superficie de la cabeza. Lo bueno de esto es que el pincel te va a respetar la forma aunque no esté aplicándola en la misma subtool que tienes seleccionada. Otra cosa, noten cómo no uso una curva demasiado compleja, es una plana a la que le doy una forma general de lo que sería la ceja para luego, cuando haga subdivisiones, hacer los detalles manualmente. Para el pelo enmascaro la forma, extraigo y luego le doy más volumen hacia el interior. De ahí, como ya sé más o menos el peinado que tiene el personaje, busco en Pinterest alternativas parecidas y empiezo a darle forma con el Sculptris Pro activado y el Snake Hook. Luego, para definir muy por encima los flujos, uso Orb Clay Tubes y para la parte de atrás de nuevo el Snake Hook. Así ya tengo una forma que funcione, entonces
entonces hago Dynamesh para tener una mayor uniformidad en la resolución, y de ahí con el Lord Clave Tubes, con las curvas modificadas como ya he explicado en otros videos, empiezo a definir mejor el flujo y la forma de los mechones. Este es un proceso largo, algo repetitivo, pero si tienen paciencia se nota en el resultado final. Fíjense cómo en esta etapa no me apuro. Voy repasando encima las formas para generar un poco más de textura y porque estos volúmenes iniciales van a definir cómo se verán los detalles, tal como en la anatomía. Si la base no se ve bien, luego por más detalles que agreguen no van a corregir del todo las inconsistencias del principio. Vuelvo a la cabeza y refino un poco más los volúmenes. También pinto la piel muy por encima, nomás para tener una idea más cercana a cómo sería, pero sigo la escultura esta vez con la expresión. Para esta quise aprovechar la personalidad del personaje para hacer un Hulk sonriente. Normalmente cuando pensamos en Hulk nos imaginamos una expresión más furiosa, ceño fruncido, rudo, por lo que no he visto gestos tan diferentes con este personaje. Como decía antes, al no ser el Hulk de Bruce Banner me permitía tener un poco más de flexibilidad en ese aspecto, sobre todo porque el de Amadeus Cho es más descomplicado y alegre, y para eso volví a las referencias de Rostran, ya que sale más sonriente en casi todas sus fotos, qué mejor. Además, como siempre uso las guías del libro Anatomy of Facial Expression. Para la sonrisa lo que tienen que tener en cuenta es que las comisuras de la boca se desplazan hacia arriba, atrás y a los laterales, haciendo que se marque más el surco nasolabial y empujándolo en la misma dirección, produciendo dos cosas principalmente: que los cachetes se hinchen un poco y que al mismo tiempo se empujen las bolsas de los ojos y los párpados inferiores levemente. Además, el filtrum se acorta, a los laterales de la boca se generan arrugas por efecto del movimiento del cigomático mayor y el músculo malar, y los labios se estiran y aplanan. Más arriba, cuando los ojos también sonríen, lo que sucede es que se crean pequeñas arrugas a sus laterales, formando las conocidas patas de gallo. Además, los párpados se cierran ligeramente y muestran una pequeña parte del iris. Para estas acciones, los músculos que actúan son, en el área de la boca, los siguientes: el cigomático mayor, que se origina en el extremo inferiolateral del cigomático, posterior e inferior a la fosa orbicular, y se inserta en el nodo y es el que ocasiona el desplazamiento de las comisuras. El malar, que se ubica lateralmente al músculo orbicular oral, se inserta en el medio del surco nasolabial y se encarga de levantarlo e inflar las mejillas. Y en el área de los ojos, estos otros: el músculo orbicular ocular, que rodea el ojo y se divide en algunas porciones, pero para esta expresión la que nos interesa es la porción orbital. En una sonrisa, este músculo se encarga de cerrar los párpados y apretar los costados para proteger los globos oculares, formando las patas de gallo. El músculo malar, por su ubicación, está más relacionado al área de los ojos, pero por su acción lo ubiqué junto a los músculos que afectan la forma de la boca. Bueno, un pequeño paréntesis: como ya lo he dicho en otros videos, el aprenderse los nombres no me parece tan importante para aprender a esculpir. A mí me gusta ser un poco más preciso por ese lado porque me ayuda a explicarme sin caer en tantas muletillas, o por lo menos en menos muletillas, y como todo lo hago con imágenes, me parece que no solo es un poco más digerible el contenido en ese sentido, sino que además, si es que ustedes quieren aprenderse los nombres, de esa manera puede que se les haga un poco más fácil también. Eso pueden decírmelo en los comentarios. Lo que sí creo que es necesario es saber cosas un poco más técnicas como orígenes e inserciones de los músculos que se ven en la superficie, no solo para ser más precisos con las formas, sino para entender el movimiento y las acciones que hace cada parte del cuerpo. Por ahora la expresión la dejo así porque aunque se ve bien de frente, cuando pose el personaje seguro me tocaría cambiar algunos detalles, sobre todo la mirada, y por ahí según vea conveniente alguna otra cosa, pero eso lo determinaré después. Así que bueno, para la pose uso el Transpose Master para mover todas las subtools al mismo tiempo, y hago una pose como la de la portada de The Totally Awesome Hulk número 15. Luego de eso y de salir del Transpose Master, corrijo los volúmenes del cuello y refino otros detalles. Como les decía, la mirada quería que sea hacia el frente y hacia abajo, y para eso no solo podía mover los globos oculares desde el centro, sino que también tenía que modificar la forma de los párpados en consecuencia. Para el torso volví a referenciarme en parte por Kai Greene, obviamente exagerando un poco más las proporciones, porque por más musculoso que sea, no lo será tanto como Hulk, creo que en eso estamos de acuerdo. Para empezar con los detalles del pelo, primero se me ocurrió agregar unos mechones sueltos para dar una sensación más natural, y que no todo el peinado pertenezca a la misma masa. Esto lo hice antes de empezar a detallar porque tenía que esculpir el flujo general teniendo en cuenta eso. Si yo hubiera esculpido el detalle y luego puesto esos mechones de la manera que los puse, hubiese habido zonas en las que el flujo se interrumpa o parezca que los mechones son otros objetos que están por encima del pelo. En cambio, al hacerlo de esta manera, me aseguro que cuando vaya a detallar, siga esas formas y trate de fusionarlas para que parezcan pertenecer al mismo grupo. De ahí, como ya había marcado los flujos muy por encima en una etapa anterior, ahora ya era momento de definir un poco mejor esas formas, empezando con el Lord Clave Tubes y luego con el Slash 2, que es un pincel que permite generar capas porque mantiene un lado en la parte superior, y eso se puede apreciar en el alfa porque un lado es más claro que el otro.
Casi terminando el pelo, lo que hago ahora es la definición de cada pelito con el Lord Crack. Es la parte más larga de hacer el pelo, pero como siempre digo, hagan las cosas con paciencia y les va a salir mucho mejor. Para este paso yo les aconsejo que lo hagan alternando el pincel entre un rango de escalas, digamos entre 6 y 12. No hagan primero todos los pelillos más gruesos, luego los intermedios y así hasta los más delgados. Personalmente me parece que el resultado queda mucho mejor al alternar a medida que van avanzando de mechón a mechón. Es decir, en un mechón hacen los detalles con toda la variedad de escalas, luego pasan al siguiente y hacen lo mismo y así. Hacen primero un pelo con una escala de 12, luego algunos alrededor con 9, luego 7, vuelven a 10, de ahí 6 puede ser, algo así por ejemplo. He notado que al hacerlo de esa manera el patrón se rompe porque hay más variedad de flujos, porque con cada mechón improvisan el flujo de los pelos de acuerdo a cómo vean conveniente. En cambio de la otra manera se convierte en algo más mecánico y se nota. Eso les comento porque a mí me sucedió de esa manera. No tiene por qué ser así mismo para ustedes, pero les recomiendo que sea algo que tengan en cuenta para que lo revisen y prueben. Y si lo hacen, sería lo máximo que me cuenten su experiencia. Les recomiendo que cuando estén en esta etapa no se olviden de detallar las caras opuestas que sí se alcanzan a ver. Por ejemplo, en la parte de la nuca, el pelo tiene unos mechones un poco largos que desde ciertos ángulos permiten que se vea cómo es el pelo por detrás, por lo que estas zonas que se alcanzan a ver también sería bueno que las detallen. Ahora, para terminar, detallo los mechones que agregué al inicio siguiendo el mismo flujo general, como les decía. Finalmente con el pinch o el Lord Pinch, que sería más o menos lo mismo, hago las puntas más delgadas. Para hacer una expresión más interesante, también levanto los laterales de las cejas, pero mantengo la sonrisa en los ojos. Para esta acción, el músculo que se involucra es el músculo frontal, es decir, el de la frente, el cual se divide en una porción lateral y una medial a cada lado, y que tiene su origen un poco por detrás de la parte superior de la frente y se inserta en la piel de las cejas, por lo que se encarga de levantarlas, pero dependiendo de qué porción del músculo actúe, se generan diferentes formas de las cejas, y por lo tanto, diferentes reacciones en la superficie. En este caso, como solo estoy levantando los laterales, las arrugas se marcan mucho más en los laterales, evidentemente. Si bien las arrugas también varían de persona a persona y en algunas se marcan aunque no estén haciendo alguna expresión, a manera general las arrugas se marcan dependiendo de la parte de las cejas que se levanten. Por ejemplo, si están haciendo una expresión con la que se levanten los extremos mediales de las cejas, no hagan arrugas a los laterales porque no tendría sentido. Ahora, como digo, dependiendo también de las referencias que tengan, pero generalmente no tendría tanto sentido. Más bien, al tratar de adaptar eso a un estilo más de superhéroes, suele ser conveniente exagerar un poco esas arrugas y no exagerar las arrugas marcando todo. Para detallar el cuello busqué referencias del cuello, de preferencia en la posición que estaba manejando, pero además viéndome en el espejo o con fotos que no puse en la computadora imité la pose y expresión que estaba haciendo. Luego, comparando lo que veía en mí con las otras y con unos planos que tengo en el libro de Elliot Goldfinger Human Anatomy for Artists de Elements of Form, empiezo a marcar e incluso exagerar cada vena. Hay que tener en cuenta que en esta pose las líneas que se marcan no corresponden solo a las venas, también a las fibras de la platisma que se forman cuando ésta se estira. Para las venas activo primero las capas, luego el Morph Target y ahí sí las esculpo, de manera que pueda reducir su intensidad si lo necesito y fusionar mejor los extremos que se pierden por debajo de la piel, para que esas transiciones sean suaves y naturales. Lo siguiente que hago es esculpir las formas terciarias. Para esto aprovecho unos alfas personales para crear variedad de volúmenes en algunas zonas, pero también por encima voy haciendo correcciones manuales, poco a poco y con paciencia. Como siempre, para esto me gusta usar el Clay Brush, el Dam Standard y el Smooth sobre todo, y así una vez que estoy contento con esas formas, empiezo a hacer los micro detalles con otros alfas, combinando personales con alfas de scans. Ahora hago las cejas siguiendo un flujo parecido al del pelo, pero manejo escalas mucho menores para poder darles más detalle. También me gusta despeinarlas un poco con el snake hook al final, para romper esa uniformidad que choca en ocasiones, y cuando ya las tengo voy a la base. Para la base uso una combinación de alfas tipo roca, pinceles como el Clay Tubes con el color spray activado y el Clay o el Train Dynamic para aplanar algunas zonas. Luego creo algunos cortes para romper un poco las formas y con eso ya estaría, nada demasiado complicado. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Creo que el resultado es bastante bueno, me agrada cómo quedó la sonrisa. Díganme qué opinan ustedes. Si han podido sacarle provecho y les gustó la información que les compartí en este video, les agradecería muchísimo que me apoyaran con un like, suscribiéndose, comentando y compartiendo. Les recuerdo que en la descripción les dejaré links a mis redes sociales por si quieren ver mi trabajo con mejor calidad. Y también marcaré los tiempos exactos en los que explico cada parte, el detalle del pelo, cómo hago la expresión, etc. Por si quieren revisar algo concreto para que lo puedan encontrar con mayor facilidad. La siguiente semana voy a empezar a subir una serie de 5 videos explicando cómo hice un proyecto un poco más complejo que los que he subido a YouTube hasta ahora. Así que los espero el lunes con Scorpio. Sin más que decir, hasta la próxima.